todo mi corazón. Estamos en el bar Macumba del restaurante Las Brujas de Cachiche de La Molina para conversar con José Carlos Cabrejo. José Carlos acaba de publicar un libro llamado Metaficción, de Don Quijote al cine contemporáneo. Y es un libro que da un panorama, digamos, de lo que es el cine de hoy, de algunas películas claves del cine de hoy, un documental, una película de ficción fantástica, digamos, de terror, y otra película también fantástica, aunque de una fantasía un poco particular, ¿no es cierto? Mucho más volcada hacia lo interior, hacia la construcción de mundos virtuales y qué sé yo. Y todo esto en relación con el Quijote. Entonces la primera pregunta es más o menos obvia, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Quijote, escrita hace varios cientos de años, con películas como Scream, como Grizzly Man y como Mulholland Drive? Digamos que una obra como Don Quijote de la Mancha es una obra que ha sido objeto de muchos abordajes, de muchas aproximaciones, o sea, es incontable la cantidad de lecturas que se han hecho de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Pero siempre, digamos, hay un aspecto de Don Quijote de la Mancha que me llamó la atención, que es el aspecto de la metaficción, como cuando vemos 8,5 de Fellini, ¿no? Que es una película que habla de la construcción de una película, ¿no? Un poco para dar ahí un ejemplo bastante claro, ¿no? Entonces, este mecanismo que algunos lo conocen como construcción en abismo, ¿no? El cine dentro del cine o la pintura dentro de la pintura, es justamente lo que ya hace muchísimos siglos se ve en Don Quijote de la Mancha, que es un libro sobre los libros, ¿no? Porque si recordamos el argumento central de Don Quijote de la Mancha, lo que tenemos es un personaje aparentemente cuerdo y a medida que empieza a leer los libros de caballería, pues se enloquece, ¿no? Y todo el mundo real lo empieza a ver de esa forma, ¿no? Como si estuviera tejido o como si estuviera contaminado, ¿no? Por el mundo de la ficción, por estos textos de caballería que lee con tanta fascinación. En el libro principalmente analizo 3 películas, ¿no? Una que es Grizzly Man, que no sería una metaficción, aunque sí sería una metapelícula, que es este documental de Werner Herzog, en la cual, digamos, Herzog como documentalista hace referencia a otro documentalista, ¿no? Que es Timothy Treadwell, ¿no? Que es un sujeto que se internaba en la península de Alaska para tener un contacto muy cercano con osos, ¿no? Con osos muy feroces. Y lo interesante es cómo Herzog, digamos, establece una visión metacinematográfica de su documental, ¿no? En el sentido de que él hace referencia, ¿no? Lanza toda una serie de adjetivos o de apreciaciones a los videos, ¿no? Que grababa Timothy Treadwell, ¿no? Y justamente ese mecanismo de la película que comenta otra película es lo que podemos encontrar en Don Quijote de la Mancha, ¿no? En cuanto a que los personajes constantemente, a la vez que, claro, están sumergidos en esta visión del mundo como libro, hacen referencia a otros libros, ¿no? Siempre hay este comentario, ¿no? Pues hablan de libros de caballería o incluso hay un momento en que uno de los personajes hace referencia a otra obra de Cervantes. Y además, claro, ¿no? Toda esta idea del texto que habla de otro texto, de la película que habla de otra película o del libro que habla de otro libro. Eso queda muy claramente expresado en la otra película que trabajas, que es Scream, La Máscara de la Muerte, ¿no? Así es. En la que la ficción de terror está organizada y está construida en realidad en torno a las referencias a otras películas, ¿no? Es decir, incluso hay un juego con eso, ¿no? Un juego mortal, digamos, ¿no? Name the killer in Friday the 13th. Jason! 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 I'm sorry, that's the wrong answer. No, it's not! No, it's not! It was Jason! Afraid not? No way. Listen, it was Jason! I saw that movie 20 goddamn times! Then you should know Jason's mother, Mrs. Voorhees, was the original killer. Jason didn't show up until the sequel. I'm afraid that was a wrong answer. El caso de Scream, que está analizado en el libro, es muy interesante por el hecho de que, claro, ¿no? Digamos, una obra como Don Quijote de la Mancha pues tiene esta aura, digamos, a veces solemne para algunos, ¿no? Porque, claro, es este libro canónico considerado muy importante. Pero que es muy gracioso, además, ¿no? Pero que es muy gracioso y, claro, parte de ese humor está en Scream, ¿no? Porque digamos que si Don Quijote de la Mancha funcionaba como una parodia de los textos de caballería castellanos, Scream funciona como una parodia de las llamadas slasher movies, ¿no? Que
eran estas películas que tuvieron su apogeo en los años 80 y que básicamente mostraban pues asesinos en serie. Se empieza a hacer pues un carnaval, ¿no? Digamos, con las reglas del género, ¿no? Porque en el caso de Don Quijote de la Mancha justamente ocurre eso, ¿no? Todas las reglas de los textos de caballería en la cual, digamos, se imagina un caballero fuerte, valeroso, atractivo. Digamos, lo que ocurre en Don Quijote de la Mancha es que se toma eso y se muestra su reverso, ¿no? Entonces, Don Quijote de la Mancha es un tipo pues anciano, loco, y claro, lo que en los textos de caballería puede verse de manera mucho más importante, acá se ve pues como un disparate. Como una extravagancia, ¿no? Y es justamente lo que ocurre con Scream, ¿no? Jesus Christ, you don't know the rules? Have an aneurysm, why don't you? There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Big no-no! Big no! I'm a dead man. Keep him in popcorn. Sex equals death, okay? Number 2, you can never drink or do drugs. No, the sin factor. It's a sin. It's an extension of number 1. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back. Pero acá se invierte eso, ¿no? Digamos, la protagonista de Scream tiene relaciones sexuales a la mitad de la película y aún así pues logra, ¿no? Imponerse ante él o los asesinos, ¿no? Entonces, hay mucho de eso de Don Quijote de la Mancha que está en Scream, ¿no? Y en muchas de las vertientes paródicas que han aparecido después de Scream, ¿no? Desde una parodia de la parodia como es Scary Movie, por ejemplo, que coge elementos de Scream, hasta una película como Shrek, ¿no? Una película como Shrek justamente toma las reglas de los cuentos de hadas y empieza a subvertirlos, ¿no? El héroe pues ya no es el príncipe, es un ogro pues maloliente y malhumorado, ¿no? Porque al fin y al cabo la ficción, la realidad no es nada más que es un juego de espejos, ¿no? Claro, ¿no? Están reflejando unos a otros, ¿no? Y a veces son espejos deformantes. Claro, y esa sensibilidad ya está ahí en Don Quijote de la Mancha. Y claro, y como bien tú lo comentabas, ¿no? De ahí, digamos, en el caso de Hollywood, ¿no? O sea, muchas películas de los años 50 justamente apelan a esta idea del cine que habla del propio cine, ¿no? Si hablamos de Sunset Boulevard, por ejemplo, de Billy Wilder, y después en toda una serie de representaciones del llamado cine moderno, ¿no? Había mencionado el caso de Cine Fellini y muchas películas, por ejemplo, de Godard o de Truffaut, ¿no? Que están justamente llenas de referencias a otras películas, de homenajes, que es justamente lo que uno encuentra en Don Quijote de la Mancha, ¿no? Incluso en algunas películas de Hitchcock hay este juego referencial medio oculto, medio secreto, ¿no? Por ejemplo, entre Psicosis y Sed Mal de Orson Welles, ¿no? Hay una serie de juegos de referencias ahí, empezando por la actriz, que está en las dos, ¿no? Pero claro, también esta especie de crueldad con la mujer, ¿no? El lugar apartado al que se van. En Don Quijote de la Mancha encontramos este recurso literario que se conoce como el del manuscrito hallado, ¿no? Pero esta idea del manuscrito hallado pues vendría a ser el antecedente del fan footage, ¿no? Claro, del metraje hallado, del metraje encontrado. ¿no? Claro, está la idea de la tomadura de pelo, ¿no? De cómo la idea de que encuentras un manuscrito que, claro, te crea esta idea de que como que el Quijote podría haber existido en realidad, que es justamente lo que ahora vemos en Actividad Paranormal. Sí, claro, todo esto que es terror. Toda película que, claro, ¿no? En la que se encuentran con el video este, y es cierto, ¿no? No es cierto, ¿no? Claro. Pero te lo presentan como si fuera real, ¿no? Incluso el marketing de la película juega eso, claro, ¿no? Otra de las cosas interesantes de Don Quijote de la Mancha con respecto a una sensibilidad contemporánea es también el asunto del yo, ¿no? Como esto que estábamos comentando, ¿no? El hecho de que, el yo narrador de repente se interrumpe porque se me perdieron los manuscritos y es como que le da el pase a otro narrador, ¿no? Pero es, claro, lo que está pasando en muchas películas contemporáneas también, ¿no? Hay este asunto del yo y claro, hasta qué punto el yo retratado en la película es el yo real, ¿no? Eso es lo que se pone en cuestión, ¿no? O sea, en una película como, por ejemplo, la danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que es una película, digamos, más que autobiográfica, es autoficcional, ¿no? O sea, es la idea del personaje que crea una ficción sobre él mismo, ¿no? Incluso muchos documentales, ¿no? Hay muchos documentales en los que no sabemos si lo que nos está contando es la experiencia personal de aquel narrador que se supone que es el cineasta, o ese personaje está creando, esa persona real, digamos, está creando una especie de alter ego ficcional.
Mapa, por ejemplo, la película de León Simignani, ¿no? Claro, que tiene este lado performativo, Performativo, ¿no? claramente performativo. Que también está en una película como filmador de Alain Cavalier, ¿no? Claro. Que claro, se presentan estas películas como documentales, pero hay un nivel de actuación, ¿no? Claro. Y que es lo mismo que está en Quijote, porque de alguna Quijote actúa, Claro. juega a ser otro. O en las historias que contamos de Sarah Polley, ¿no? En la que creemos que todo es verdad y de pronto vemos que esos personajes reales, entre comillas, son actores. Claro, ¿no? ¿No? Y esa sensibilidad tan contemporánea es una sensibilidad que, digamos, viene justamente del Renacimiento, ¿no? El barroco, ¿no? Que está en el caso del Quijote, porque Don Quijote de la Mancha es una obra que abiertamente apunta a eso, a decir hasta qué punto hay una diferencia entre la realidad y la ficción, ¿no? Entonces lo curioso es eso, ¿no? Cómo esa sensibilidad de hace tantos siglos pervive, pero claro, ¿no? Bajo otras aristas, ¿no? Que ya son propias de la sensibilidad contemporánea, ¿no? Porque claro, ¿no? Un poco lo que está ocurriendo en el cine contemporáneo es esta idea de la familiaridad con el video, ¿no? Con la familiaridad de las imágenes en movimiento, ¿no? O esto que le llaman el prosumidor, ¿no? Alguien que consume películas, Y que las va produciendo. las produce, ¿no? Y que intercambia, ¿no? ¿No? Es creador y es receptor a la vez, ¿no? Claro, claro. Entonces hay eso, ¿no? O sea, esta idea de que, claro, ¿no? La realidad y la fantasía están realmente entrecruzadas, ¿no? Entonces eso está en el Quijote y cómo eso, digamos, es una preocupación muy importante en el cine contemporáneo. Y que te lleva a un título mayor, mucho más complejo tal vez, ¿no es cierto? Que todas son complejas, pero digamos que tiene una complejidad especial que es Mulholland Drive, El Camino de los Sueños, la película de Lynch, Claro. en la que todas estas cosas que hemos estado hablando están. Ahí está todo, ¿no? Es un resumen, ¿no? Y digamos, claro, uno puede ver pues Mulholland Drive y a simple vista, bueno, dice, bueno, ¿dónde está el Quijote? Pero claro, uno empieza a analizar toda una serie de detalles y está justamente eso, ¿no? Porque está, digamos, esta idea también de la realidad como sueño, ¿no? Eso es lo que se ve en Mulholland Drive, ¿no? Digamos... Y tomarse el sueño como realidad. Claro, y los mundos que se abren a partir de, digamos, de cerrar los ojos, ¿no? Que está, digamos, en muchos capítulos de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Hay uno de los capítulos que más me gusta de Don Quijote de la Mancha, que es el capítulo de la cueva de Montesinos, ¿no? Que Don Quijote, claro, relata que descendió a una cueva, cerró los ojos y vio un mundo encantado, ¿no? Pero la descripción que se hace de eso que ve Don Quijote en la cueva de Montesinos, y que aparecen personajes del mundo de la caballería y ese tipo de cosas, es una descripción absolutamente cinematográfica, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo se ha trabajado en muchos estudios literarios el concepto de precinema, ¿no? Cómo obras que han surgido muchísimo antes del nacimiento del cine ya de alguna manera visibilizaban, ¿no? Lo que iba a ser el goce cinematográfico, ¿no? O ya el mito de la caverna platónica, ¿no? Exactamente, Ya está anunciando el cine, ¿no? Que está en Mulholland Drive, ¿no? Está en la cueva de Montesinos, me parece esta idea de la caverna platónica, y también Mulholland Drive en esta secuencia fabulosa del Club Silencio, ¿no? La cual, claro, los personajes femeninos más importantes de Mulholland Drive están en este supuesto estado de sueño, ingresan al Club Silencio, que claro, tiene una estructura cinematográfica, ¿no? Los personajes en las butacas, y lo que ven es un artificio, ¿no? Ven a una mujer que aparentemente está cantando, y no está cantando, es un playback. Pero cómo a partir de ese artificio, cómo a partir de esa falsedad, los personajes se emocionan, ¿no? Eso es el cine, ¿no? Sí, claro, la es ilusión. tomar como real algo fantasioso, algo que no es cierto, ¿no? Claro, hay que tomarlo con la suspensión de la incredulidad que le hablan los Exacto. anglosajones, ¿no? Este libro está publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima, Así es. ¿no? Y ya está en librerías. Sí, ya está en librerías, está en la librería pues Libún de la Universidad de Lima. Metaficción, ¿no es cierto? Así es, sí. De Don Quijote al cine contemporáneo de José Carlos Cabrejo. Un libro que hay que leer.